Saludos, mi nombre es Daniel Graterol, estudiante de la especialidad de electricidad en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. En esta oportunidad se le describirán de forma breve lo relacionado de control estadístico de procesos. Análisis de la capacidad del proceso. La capacidad de un proceso de fabricación se refiere a su capacidad para producir artículos conforme a las especificaciones y cumplir con los límites de tolerancia. Se analiza cuando el proceso está bajo control y se inicia cuando se estudia un nuevo proceso. Se modifican partes esenciales, se reubican máquinas, hay ajuste en el funcionamiento o inestabilidad en los gráficos de control. De este modo, el análisis estadístico de la capacidad de proceso se basa en la variabilidad a corto y largo plazo, que determina la uniformidad en el rendimiento. Se requiere conocer o estimar la distribución de las características estudiadas para determinar la capacidad del proceso. Los gráficos de control y el histograma son herramientas útiles para este tipo de análisis. Los límites de especificación son los valores entre los cuales deberían funcionar los productos o servicios. Estos límites por lo general se establecen de acuerdo con los requisitos del cliente. Por ejemplo, usted imprime etiquetas para un proceso de envío. Si las etiquetas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, no se cargan correctamente en una impresora. Ejemplos de límites de especificación superior e inferior. La especificación inferior es de 2.500 pulgadas y la especificación superior es de 2.687 pulgadas. Cualquier etiqueta que sea más pequeña que 2.500 o más grande que 2.687 pulgadas es inaceptable. Por lo general, se utiliza un solo límite de especificación. Por ejemplo, una empresa de productos químicos necesita que un gas inerte tenga al menos 80% de pureza. El análisis de calidad establece un límite de especificación inferior, pero no uno superior, porque mientras mayor sea la pureza, mejor. Capacidad del proceso. Se define al análisis de la capacidad de un proceso como al conjunto de técnicas estadísticas utilizadas para cuantificar la variable del proceso. Analizar esta variabilidad en relación con los requisitos o especificaciones del producto y para ayudar en el desarrollo y la manufactura, eliminando o reduciendo gran medida de variabilidad. Cálculo. Para el cálculo de la capacidad de un proceso existen diferentes técnicas, tanto gráficas como matemáticas. En esta sección se muestran los diferentes métodos utilizados para calcular la capacidad actual del proceso de la tapa de las guanteras, basada en la torsión de la misma. Análisis de capacidad utilizando el histograma. El histograma, junto con la media muestral y la desviación estándar muestral, proveen información sobre la capacidad del proceso. En la figura se presenta el histograma de la muestra de 85 datos. De este análisis también se obtiene la media y desviación estándar muestral, que son en consecuencia la capacidad del proceso. Se estima como x más o menos 3s. Aplicando esta fórmula a este caso se obtiene que 0.105 más o menos 3 por 0.34 es igual a 0.105 más o menos 0.102. Índice de capacidad del proceso. Es conveniente utilizar el índice de capacidad del proceso, o CP, para evaluar la capacidad de un proceso. En este caso, al aplicar la fórmula del CP con muestras de etapas, se encontró que el proceso es capaz de producir unidades sin defecto. También se calculó el intervalo de confianza para CP y CPK, confirmando la capacidad del proceso. Además, se utilizó el índice CPM y se enfoca en el valor objetivo, demostrando que el proceso también es capaz de cumplir con los requerimientos del cliente. Cabe mencionar que estos índices están sujetos a fluctuaciones y deben ser evaluados en conjunto para obtener una medición más precisa de la capacidad del proceso. Habilidad del proceso. Es fundamental que los procesos sean hábiles para poder garantizar la calidad consistente de los productos. El análisis de la habilidad del proceso es importante para estimar su capacidad y determinar si cumple con las especificaciones y requisitos del producto. La meta es controlar y reducir la variabilidad para mantener los procesos estables, consistentes y predecibles. En general,
Se busca alcanzar una capacidad para 3 sigma como primer objetivo en el control de calidad. Tasa de habilidad del proceso. La fórmula más utilizada para calcular la habilidad del proceso es habilidad del proceso igual a más o menos 3 sigma, donde sigma es la desviación estándar del proceso bajo control estadístico. Si el proceso está centrado en la especificación nominal y sigue una distribución normal, el 99.73% de la producción estará dentro del 3 sigma de la especificación nominal. La tasa de habilidad del proceso, CP, se refiere a la variación alrededor del valor promedio, calculándose como CP es igual a LSL menos ρ entre 6S o ρ menos USL por 6S. Un proceso con CP1 cumple con los límites de especificación, pero para asegurar una buena calidad, el CP debe ser al menos de 1.33. Índice de habilidad del proceso. Es útil tener un índice de habilidad que refleje ambas variaciones y la localización del promedio del proceso. Tal índice es CPK o índice de capacidad del proceso, el cual refleja la proximidad de la media actual del proceso al límite de especificación superior, o LES, o al límite de especificación inferior, LEI. Si el promedio actual es igual al punto medio del rango de especificación, entonces el CPK es igual al CP. Adicionalmente, si un proceso se encuentra en control estadístico, la siguiente relación se cumple para usar S como una estimación o desviación estándar. 6 sigma. Sigma es una unidad estadística de medición que se utiliza para definir la desviación estándar de una población, mientras que Six Sigma es una métrica que mide y describe un proceso, producto o servicio con una alta precisión. Se calcula como 6 desviaciones estándar de la media y significa menos de 3.4 defectos por millón de oportunidades. El nivel sigma es un indicador de variación que muestra cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Implementar 6 sigma implica cambiar el enfoque de medir los resultados globales a evaluar la variación y cumplir de forma consistente con la especificación de calidad. Control estadístico del proceso. El control estadístico de procesos, o SPC, supervisa los procesos de fabricación con tecnología que mide y controla la calidad. El SPC activa varias máquinas e instrumentos para proporcionar datos de calidad a partir de mediciones de productos y lecturas de procesos. Una vez recopilados los datos, se evalúan y monitorean para controlar ese proceso. Según la página web TIBC en el año 2023, el control estadístico de procesos es una forma sencilla de fomentar la mejora continua. Cuando un proceso se monitorea y controla continuamente, los gerentes pueden asegurarse de que funcione a su máximo potencial, lo que da como resultado una fabricación consistente y de calidad. Curva característica de operación o curva característica operativa. Consiste en una representación gráfica que muestra para un plan de muestreo específico la probabilidad de aceptación del lote para varios valores de calidad del lote a la entrada P, porcentaje de unidades defectuosas. Una curva característica de operaciones tendrá entre sus puntos uno definido por el NCA y 1 menos alfa y otro punto definido por PTDL y beta. Para determinar la probabilidad de aceptación de un lote, se puede utilizar las especificaciones binomial o Poisson, cuando el tamaño de la muestra es al menos 15 unidades. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra. Y el porcentaje de unidades defectuosas históricamente es menor a un 10%. Es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. Variabilidad de los procesos. La variabilidad se define como la ocurrencia de eventos por distintos desperfectos imprevistos, ya sean efectos internos o externos.
Como en todo proceso, ocurren ciertas dificultades al momento de ejecutar las actividades. Hay dos tipos de variabilidad en los flujos de producción: variabilidad en los tiempos de proceso y variabilidad en el flujo. Variabilidad en los tiempos de proceso, variabilidad natural del trabajo que está arraigado al tiempo de ejecución. Productividad de los procesos. Ocurre por temas externos, mas no internos. Variabilidad en el flujo. Los flujos son entradas a los procesos de construcción, producidas por impactos, por la llegada de recursos, por falta de materiales, mano de obra e información. Consecuencias de la alta variabilidad en construcción. Reduce la tasa de productividad. Incrementa el tiempo de espera. Afecta la calidad del valor del proyecto. Tiempos más largos hacen costos más altos. Las pérdidas se incrementan y los planes son inciertos. Variabilidad en obra pueden ocurrir por factores aleatorios, mano de obra, medio ambiente, métodos y maquinaria. Gráficas de control por variable. Las gráficas de control de variables grafican datos de proceso de medición continua, tales como longitud o presión, en una secuencia ordenada por un tiempo. En contraste, las gráficas de control de atributo grafican datos de conteo, tales como el número de defectos o unidades defectuosas. Las gráficas de control de variables, como todas las gráficas de control, ayudan a identificar las causas de variación que se deben investigar, de manera que usted pueda ajustar su proceso sin controlarlo exageradamente. Existen dos tipos principales de gráficas de control de variables: gráficas para datos recopilados en subgrupos y gráficas para mediciones individuales. Gráficas de control de variables para datos de subgrupos. Cada punto en la gráfica representa a un subgrupo, es decir, a un grupo de unidades producidas en la misma condición. Las gráficas del control de variables para subgrupos incluyen X barra, R, S y zona. Gráfica X barra. Grafica la medida del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear el nivel del proceso y detectar la presencia de causas especiales que afectan la media. Gráfica R. Grafica el rango del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear la variación del proceso y detectar una variación inesperada. Gráfica S. Grafica la desviación estándar del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear la variación del proceso y detectar una variación inesperada. Gráfica de zona. Grafica las puntuaciones acumuladas sobre la base de zonas en 1, 2 y 3 desviaciones estándar desde la línea central. Utilícese para detectar una variación inesperada. Gráficas de control de variables para datos individuales. Cada punto en la gráfica representa una medición individual. De esta manera, el tamaño del subgrupo es 1. Las gráficas de observaciones individuales se utilizan cuando las mediciones son costosas, el volumen de producción es bajo o los productos tienen un tiempo largo entre ciclos. Por ejemplo, para probar la resistencia al impacto de las piezas o pruebas de destrucción, las gráficas de control de observaciones individuales incluyen gráficas I y MR. Gráfica I. Grafica observaciones individuales en el tiempo. Se utiliza para rastrear el nivel del proceso y detectar la presencia de causas especiales. Gráfica de rangos móviles. Grafica el rango móvil en el tiempo. Se utiliza para rastrear la variación del proceso y detectar la presencia de causas especiales. Gráficas de control por atributo. Las gráficas de control por atributos son gráficas utilizadas para estudiar cómo el proceso cambia a través del tiempo. Se grafica el promedio como la línea central y los límites de control, superior e inferior, que son permitidos en el proceso. Estos límites se determinan con la data del proceso. Existen 4 tipos de gráficos de control por atributos. Gráficos P, de producción defectuosa para tamaños de muestras no constantes. Gráficos NP, de cantidad de defectuosos para tamaños de muestras no constantes. Y gráfico C, de cantidad de defectos para tamaños de muestras no constantes. Gráficos U,
de proporción de defecto para tamaño de muestras no constantes. De ahí que los objetivos de las gráficas de control por atributos son los siguientes: identificar los diferentes tipos de gráficas de control, definir las reglas básicas a seguir para la elección, construcción e interpretación de las gráficas de control por atributos, resaltar las situaciones en que pueden utilizarse las gráficas de control, indicar algunas ventajas y desventajas de las gráficas de control, mostrar ejemplos de cada una de las gráficas de control por atributos. De acuerdo a lo desarrollado en el proceso investigativo, se describen las siguientes conclusiones. Con respecto al análisis de la capacidad del proceso, representan un conjunto de herramientas que se utilizan para averiguar que también un proceso determinado cumple con un conjunto de límites de especificación. En otras palabras, mide qué tan bien funciona un proceso. Para su empleo se utilizan una serie de parámetros como los límites de especificaciones, ya sean del producto que se elabora o las herramientas y maquinarias que se emplean en el proceso productivo. Para su implementación se hace necesario el uso de cálculos, tasas e índices de capacidad. De esta manera, luego de su análisis matemático estadístico, se procede a efectuar representaciones gráficas, de manera que los especialistas en control de calidad puedan observar e interpretar lo emergido y sintetizarlo de manera cualitativa. De esta manera, se comprende de manera óptima las situaciones positivas y o negativas que se desarrollan en un proceso productivo o de servicios.